Yo veo a veces la historia escrita, cuando se estudia o se escribe sobre el golpe de Estado, empieza el 27 de junio o remite a la época de Pacheco y febrero se saltea. Yo era ministro de Educación y Cultura y un día el presidente Bordaberry me dice, mira, te pediría que me acompañaras porque quiero ir al ESMACO. Y entonces se hace una presentación, pero la exposición básica del plan la hacía el teniente general Álvarez, cuyo emblema era mantener activa la conciencia democrática. Uno veía una intencionalidad política por todos lados. Cuando volvimos, hicimos la evaluación al día siguiente, yo le dije al presidente, mira, yo duermo siempre, nada me quita el sueño. Pero esa noche dormí muy mal porque me parecía que había visto justamente el simulacro de lo que iba a ser un golpe de Estado. César Aguiar decía muchas veces que la pregunta no era por qué había habido un golpe de Estado en el Uruguay del 73, sino que la pregunta correcta era por qué había demorado tanto. Desde los años 50, el Uruguay vivía una situación de crisis económica y de una crisis de rumbo. En ese sentido hay una agitación muy fuerte de parte de los sindicatos. Bueno, también se combina con la movilización estudiantil. A partir del 68, claramente tenemos una polarización. Ya había guerrilla armada. Bueno, llegó al gobierno. Con Pacheco Areco tenemos un giro represivo del gobierno. Ya en el año 72, bueno, la ofensiva armada de un MLN ya golpeado y enceguecido, que termina en noviembre del 72 con su derrota definitiva. Las Fuerzas Armadas son exitosas en el combate a la guerrilla, la derrotan en cuestión de 4 o 5 meses, pero eso, ¿qué generó? Generó un presidente cada vez más débil, unas Fuerzas Armadas cada vez más fuertes, que entonces deciden ir más lejos. Los militares acá, el ejército particularmente, se sintió triunfador de una guerra. Y cuando en el 72 le dijeron muchas gracias por los servicios prestados, dijeron no, muchas gracias no, nosotros seguimos. ¿Pero de qué forma seguían si no había guerrilla? Entonces hay todo un desarrollo en Estados Unidos de la doctrina de la seguridad nacional, en la teoría de que el mundo es un mundo bipolar, que hay buenos y malos y que en realidad el mundo soviético es el enemigo. Con la idea de que, bueno, acá hay una operación del comunismo que está tratando de manipular determinadas realidades. Entonces, lo que antes se veía como mera agitación social, simple agitación, digamos, asalariados que reclaman aumentos de salarios, estudiantes que piden algunas reivindicaciones. Bueno, ahora se empieza a ver como acciones solapadas del comunismo. Entonces, se ha derrotado la sedición, pero la subversión sigue actuando. La democracia liberal es débil ante los ataques del comunismo. El actor que sale a defender el estilo de vida tradicional, del capitalismo, que es el campo de la democracia, paradójicamente las Fuerzas Armadas se reivindican a sí mismas como garantes de la democracia, pero de una democracia fuerte. ¿Qué se empieza a trabajar? La corrupción. Los actos de corrupción que podían haber en un gobierno. Entonces allí es donde la idea de que hay que sacar a los políticos y ocupar su lugar, digamos, es la consecuencia natural. Como toda excusa de mucho golpe de Estado que empieza por la corrupción. Entonces, se sintieron triunfadores de una guerra y no volvieron a los cuarteles. Naturalmente, el país está entrando nuevamente a otro periodo militarista. Los latorritos que tratan de llegar, aunque puedan lograrlo mediante la ayuda de cobardes y traidores, que no olviden la lección histórica. El golpe encontró a un Uruguay que no advirtió lo que se venía. No. Había muchos que advertían que se estaba cocinando algo muy complicado, como el senador Amílcar Vasconcellos. Él tenía esa preocupación respecto a los nidos golpistas del ejército desde hacía mucho tiempo. En esta misma sala, en esta mesa que está atrás mío, fue donde grabó el mensaje, y esa noche Radio Carve lo emitió, generando una serie de consecuencias.
Vasconcelos sale al espacio público a denunciar la situación de los militares que se están apoderando cada vez más de espacios de poder. El pronunciamiento de Vasconcelos es un credo democrático en tiempos de confusión. Esa invocación a la torre y a los latorritos del presente era realmente una interpelación directa a las jerarquías castrenses. Entonces, esa jugada, digamos, él sale y desafía públicamente a los mandos. Dice, bueno, esto es lo que está pasando. Es un desafío claro. Había que decirlo en febrero del 73. Vasconcelos no se escondía. Ya era visto como alguien indoblegable frente al tema militar. Y así los comandantes quieren que Bordaberry les responda. Bordaberry les responde, pero digamos con la idea de ustedes quédense callados, yo soy el que respondo. Ahora, los comandantes no se sintieron satisfechos con la respuesta de Bordaberry y emiten su propia respuesta, con lo cual ya se están saliendo de la institucionalidad, no le están corrigiendo la plana a su comandante supremo. Primero presionaron al presidente, pero la cúpula castrense siguió de largo. Se reunió con autonomía, sacó sus pronunciamientos y sus declaraciones, pidió el desafuero de Vasconcelos. Y ahí empieza un proceso en la justicia penal militar por un delito que está en el Código Penal Militar, que es el atentado a la fuerza moral de las Fuerzas Armadas. Allí es donde Bordaberry decide cambiar al ministro y poner al general Francese, con la idea de que el general Francese pudiera disciplinar a los sublevados. Los militares le dicen al presidente todavía constitucional, Juan María Bordaberry, no aceptamos a Francese como ministro de Defensa. No reconocen la autoridad del general Francese, designado ministro de Defensa, un general que estuvo pocas horas en su cargo. Y entonces se levanta el ejército y la Fuerza Aérea contra el presidente. Bueno, es un golpe de hecho, no hay más vuelta que darle. Inédito. Es la primera vez que se veía los tanques en la calle con una expresión política, asediando al gobierno. Hay que pensar desde hoy en un Uruguay con los tanques en las calles, los medios de comunicación tomados, las cadenas de radio y televisión. Y ahí empiezan a salir los comunicados. Comunicado 1, el 2, el 3, que empieza a dar la información de que el ejército, que desconocían básicamente al nuevo ministro de Defensa Nacional. Yo vi los originales de algunos de los planes. Estaba el plan para tomar el Parlamento en febrero, no en junio. El presidente hace un llamado a que la ciudadanía lo apoye, es un fracaso rotundo, él llama a que se concentre la ciudadanía en la Plaza Independencia y va muy poca gente porque Bordaberry no tenía ningún respaldo popular. Se queda en el Palacio Esteves. Llama a fortalecer las instituciones democráticas. No le creía a nadie a Bordaberry. Había 200 personas. ¿Cómo fue arrasado el MLN? ¿Fue solamente eficacia represiva? No, obviamente la tortura se instaló. En aquel Uruguay previo al 73 ya hubo detenidos, ya hubo desaparecidos, ya hubo terrorismo de Estado. La Armada, con todos sus integrantes monolíticamente unidos en concepto de lealtad a las autoridades que el pueblo oriental eligió libremente, desea expresar que mantiene hasta sus últimos extremos la defensa de las instituciones, lo que condice con el juramento prestado al ingresar al servicio naval, de defender la Constitución y las leyes de la República. Se realiza una reunión creo que en el ESMACO, en el Estado Mayor Conjunto, con Gregorio Álvarez, donde se quería emitir una especie de condena a algunos políticos, caso Vasconcelos, que estaban anunciando todo este nefasto panorama. El examinante Zorrilla dice: a mí no me corresponde hacer un enunciado político contra ningún senador ni contra ningún ministro. Esto lo tiene que hacer el sistema político. Por lo cual se retira de esa conversación al comando de la Armada. Y toma un camino propio, que es defender la Constitución, porque lo que estaba viendo era una insubordinación contra el poder civil que estaba formado por, el presidente de la República, que era Bordaberry, y sus ministros.
Cuando llega el comando de la Armada, le informan que la planta de Radio Carve, que era jurisdicción naval, es tomada por el ejército. Le informan que el puente del río Santa Lucía hay una cabecera de puente tomada por el ejército. Y le informa que hay un despliegue de blindado por varias partes de la ciudad. Ante la gravedad de la situación, la Armada Nacional decide poner en funcionamiento, hacer rodar el plan Hefestos, concebido para resistir un golpe que eventualmente surgiera de las fuerzas guerrilleras tupamaras, pero ahora no contra los tupamaros, sino contra quienes también quieran agredir a la democracia, aunque sean las propias Fuerzas Armadas. ¿En qué consistía? En cerrar la Ciudad Vieja, hacer un cerco en la Ciudad Vieja. Para ello había que poner a los fusileros navales, quienes iban a ser la infantería, es decir, la tropa de tierra que se iba a encargar de mantener el cerco, apoyado por las unidades navales, por los barcos de guerra. Y ahí es que se cierra a cal y canto la Ciudad Vieja y trasladar al interior de su seno al presidente de la República para que desde ese lugar de abrigo pudiera continuar gobernando el país. Y es así que los barcos salen al agua, algunos adentro de la bahía, otros afuera de puerto, pero dispuestos a combatir a sus propios camaradas, en este caso del ejército, si es que se decidían a dar el golpe. Pero sí, dentro de los barcos la situación fue tensa, muy tensa, porque los comandantes demandaban lealtad, y la hubo en la inmensa mayoría de los casos. No, estábamos a la orden. Estábamos a muelle, salimos de muelle y fondeamos en la bahía. En determinados momentos se pasaban a ocupar las piezas, decíamos zafarranchos de combate. En apenas 4 horas desde que es impartida la orden, los fusileros navales cierra a la altura de la calle Juan Carlos Gómez la Ciudad Vieja. Ahí se disponen francotiradores a lo largo de toda la línea y con ómnibus y autos se corta la calle y todos los accesos a efectos de evitar que eventualmente los tanques, la caballería del ejército, pudiera ingresar a ese lugar. Eso es apoyado con los barcos de guerra, con sus poderosos cañones, que eran los encargados de detener un eventual avance del ejército. Y allá había unidades del ejército también que a su vez prepararon su artillería de largo alcance para contrarrestar el ataque de los barcos. Se jugaban la vida y estaban convencidos de ir hasta el final. Zorrilla, además, sabía que enfrentar a los golpistas no solo exponía su vida, en el mejor de los casos terminaba con su carrera militar. Había en el Palacio Salvo observadores del ejército y en el mismo Palacio Salvo efectivos de los fusileros navales. Una comunicación del ejército con el capitán de navío Martínez para que retirara a los fusileros. Y Martínez le responde: si lo sacás de acá, lo sacás muertos. La Fuerza Aérea con Pérez Caldas, que se plegaba al ejército, la Guardia Republicana, que se plegaba al ejército. Era muy difícil. Es lo que los uruguayos no hemos tomado todavía dimensión. Y si hubieran tirado, ¿qué hubiera pasado? ¿Tendríamos Uruguay? Y quizás muy probable que no. La Fuerza Armada, en el primer movimiento revolucionario de su historia, asumió el gobierno del Perú. No fue un golpe militar, fue el comienzo de una revolución nacionalista. Con ella se inició una etapa. Viviremos en una sociedad nueva, distinta y justiciera. En Perú había existido un proceso dictatorial iniciado por los militares peruanos con Velasco Alvarado al frente. Sobre eso estuvo fundado el proceso revolucionario de golpe de Estado, porque también fue un golpe de Estado
en Perú, ¿verdad? El general Velasco Alvarado fue el que fue más lejos en la forma. Nacionalización de la pesca, de la banca, medida de reforma agraria, armamento ruso para la época. Una cosa imponente. Yo estuve en Perú, estuve con oficiales del ejército, estuve con algunos que fueron ideólogos del ejército peruano. Originalmente empezó bien. La primera medida fue nacionalizar una gran compañía petrolera y repartir tierras, crear cooperativas. Es decir, la experiencia es muy simple, de que es posible que las Fuerzas Armadas tomen el poder para derrocar dinastías y reinados retrógrados. Era producto también de que en el continente había experiencias de hombres provenientes de las Fuerzas Armadas que habían generado expectativas y participación en la política. Se creyó que esa experiencia se podía trasladar a América. Y por lo tanto aquí existieron quienes los quisieron emular y quienes alentaron esa emulación. Los mandos militares conjuntos del Ejército y la Fuerza Aérea sienten el deber moral de informar lo siguiente: atacar con la mayor decisión y energía los ilícitos de carácter económico y la corrupción donde se encuentre, eliminar la deuda externa opresiva, erradicación del desempleo y la desocupación mediante la puesta en ejecución coordinada de planes de desarrollo, establecer disposiciones que permitan combatir tan eficazmente como sea posible los monopolios, instrumentando medidas que posibiliten la mayor dispersión de la propiedad y un mayor control de los medios de producción. Redistribución de la tierra buscando la máxima producción por hectárea mediante regímenes impositivos justos y técnicos y una tenencia más racional de manera de asegurar el acceso a la propiedad a quien la trabaje. El peronismo viene a la mano del comunicado 4. El comunicado 4 propone, si vos lo lees, medidas contra la deuda externa, medidas, una participación muy amplia del Estado en todos los campos, la participación de las propias Fuerzas Armadas, una política económica que algunos comparaban con la que estaban llevando a cabo en Perú. Se llega al comunicado 4 en el cual se plantea un programa de gobierno, que las Fuerzas Armadas estaban pensando para sí mismas un papel mucho más amplio del que les otorgaba la Constitución. Y el comunicado 4 fue tan bien elaborado que le cabía a mucha gente. Después sigue el 5, el 6 y después viene el 7. Si bien reafirma muchas cosas del 4, también hace críticas al marxismo, etcétera, etcétera, como para aclarar tampoco hasta acá llegamos. Y no hay que olvidarse que uno de los caballitos de batalla de los comunicados 4 y 7 es la lucha contra la corrupción. Se hablaba del no pago de la deuda externa, de la reforma agraria, de algunas cosas relacionadas con la banca. Pero evidentemente decían cosas que la izquierda había levantado como bandera. El Frente Amplio, que venía ya creyendo que había la posibilidad de un gobierno peruanista, nacional y popular, como se decía, creyó que ese era el momento, porque los comunicados 4 y 7 de las Fuerzas Armadas daban una impresión como de un gobierno progresista, por decirlo de algún modo. El Partido Comunista se cree que es un golpe de izquierda y se queda neutralizado. Bueno, el Partido Comunista era partidario de la sustitución de Bordaberry a cualquier costo. Arismendi fue formado en una orientación de que a los militares siempre hay que tenerlos en cuenta para los procesos de la nación, de la patria. Hay que tenerlos en cuenta, no contra. La idea era que se pudiera lograr un acuerdo orgánico entre las Fuerzas Armadas y los sindicatos para elaborar planes conjuntos y actuar conjuntamente. Se podía sacar el país de la crisis que estaba. En el Frente Amplio había ido naciendo una especie de eslogan que se asentaba en la expectativa de un gobierno peronista que decía: el conflicto no es democracia o dictadura, es oligarquía o pueblo. Porque en su visión no importaba la institucionalidad democrática.
Lo que importaba era que era un gobierno burgués, es decir, un gobierno electo dentro de la Constitución. Y entonces el tema era ese, era la oligarquía contra el pueblo, no la Constitución contra la dictadura. Incluso hubo titulares de diario que así lo dijeron. En las colecciones encuadernadas y las colecciones sueltas del Popular, en el anexo del Palacio, faltan todos los ejemplares de esos momentos del Diario Popular. Desaparecieron. Lo que hay es alguien que no sabía que había colecciones microfilmadas. El Diario Popular sacó varias ediciones de apoyo, de claro y explícito apoyo, también titulares de tapa, al levantamiento militar. Y el famoso editorial del Partido Comunista se inscribe en ese contexto, es decir, allí el Partido Comunista piensa que hay un sector del ejército que quiere un cambio económico y social y se imagina que con ese editorial apunta a fortalecer ese sector y debilitar al otro. Esa es también la posición oficial del Frente Amplio. El problema es entre oligarquía y pueblo, no entre civiles y militares. Entonces, dentro del pueblo caben civiles y militares honestos. Es lo que dice el discurso de Seregni en el 9 de febrero. Está dando su discurso y en determinado momento, y están pasando los hechos en ese momento. En aquel momento no había las comunicaciones como las que hay ahora, pero el general Licandro toma un papelito y se lo lleva al estrado donde está hablando, y en el papelito Licandro le pone: los tanques están avanzando por Agraciada. Él dice que un gobierno de civiles y militares honestos podía ser ahora la solución. El propio general Seregni, demócrata sin duda, cayó en ese error y él mismo lo reconoció años más tarde. Seregni dice el discurso del 9 de febrero, está publicado, esos discursos eran muy negociados, muy transados, ¿verdad? Prácticamente se redactaban, se discutían, etcétera, etcétera, y Seregni lo lee. Y luego viene otro párrafo que empieza diciendo: y por eso, compañeros, es necesario mantenernos alerta. Es decir, ese párrafo está descolgado de todo lo demás. Y por eso, compañeros, es necesario mantenernos alertas, y sigue todo un desarrollo de qué significa permanecer alerta, etcétera, etcétera. Ese lo metió Seregni. Cuidado, alerta. Yo no comparto eso, sinceramente. Respeto mucho a De Masi, pero no comparto, porque a Seregni nadie le iba a obligar a decir lo que él no quería decir en un momento tan grave, además. Yo estoy persuadido, y la documentación así lo revela, que Seregni no estaba en esa línea. Entre otras cosas porque conocía muy de cerca el ejército. Pero yo creo que es uno de los puntos que yo a Seregni le critico: falta de claridad. La CNT cayó en la misma trampa que cayó toda la izquierda en el Uruguay. Era una de los principios fundantes de la CNT. En caso de golpe de Estado, se convocará una huelga general. Bien, ¿por qué no se desplegó ese instrumento en febrero? Y hubo una suerte de adhesión, una suerte de guiño, de simpatía, con ver a unas Fuerzas Armadas populares, nacionalistas, que perseguían los mismos objetivos. Por lo tanto, generó confusión en algunos, en otros no. Por ejemplo, el gremio de la bebida, junto con el gremio de la salud y el gremio de FUNSA, elaboraron un documento inmediatamente que se llamaba el documento de las 3F, producto de las iniciales de cada gremio, donde se desmarca de esa actitud complaciente o esa actitud de simpatía o de adhesión a los comunicados 4 y 7 y los redactores del mismo. Y ahí los tres gremios elaboran un documento que titula en su página no creer en falso Mesías, al pueblo lo sabe el pueblo. Cuando hoy le contesta a un periodista o a la gente de que la izquierda soñaba con que Álvarez, el general Álvarez, fuera el líder de un peruanismo que iba a llevar el país hacia la izquierda, bueno, hoy parece un chiste, una cosa que es increíble, pero era lo que se creía entonces. Yo creo que el comunicado 4 es el producto de una operación de inteligencia muy bien elaborada. Y aparece, yo creo, la pluma en algún lugar de el general Álvarez, que terminaría siendo presidente de la República. La mano del jefe de inteligencia del ejército en aquel momento, el coronel Trabal. Y él se presenta como un peruanista genuino,
pero en realidad el mensaje de los 4 y 7 era un anzuelo para la izquierda. La teoría de que solo fue un anzuelo para la izquierda no me convence. Es muy probable, sí, que aquellos militares que no creían en esos postulados y sabían que había otros militares que sí creían, hayan dejado que jugaran con eso para usarlo ellos como anzuelo, ¿no? En la central se discutió muchas veces y se llegó a un acuerdo final en una consigna. Sí, yo voté en contra de esa, fui el único. Mi argumento era muy simple. ¿Qué ejército, quién en el mundo ha dicho si tomo el poder voy a reprimir, voy a matar, voy a encarcelar? No, dice, vamos a aumentar los salarios, vamos a mejorar el nivel de vida, este país va a ser una viña, van a haber flores, va a haber flores. El general Queirolo me dijo que esa famosa frase fue un anzuelo que le tiramos a la izquierda y se lo tragaron. Enseguida pintan un mundo idílico, que van a combatir al imperio, que van a combatir al capital, y son servidores del capital y del imperio. Que había sectores peruanistas dentro de la confusión del ejército, seguramente había. Que después no pudieron controlar esa mayoría o instalarse en los lugares de poder, eso también. Que muchos de que eran peruanistas en 1973 dejaron de serlo después. Fíjate que el adalid de los peruanistas en 1973 es el general Gregorio Álvarez. Con la ambición política de Álvarez se dio cuenta que el peruanismo ya no llevaba a ningún lado y cambió de posición después. Hubo quienes creyeron que era un golpe de izquierda, o sea, bueno para algunos intereses. Yo creo que los golpes nunca son buenos, pero yo creo que las dictaduras son todas malas, ¿no? Y ese fue un caso muy claro donde hubo sectores que apostaron a una dictadura pensando que era buena, y lo peor, o no sé si lo peor, creyeron que el líder de ese golpe, que era para ellos Gregorio Álvarez, aunque había dos sectores, uno más nacionalista, los tenientes Artigas y los militares más nacionalistas, y otro, el sector de Álvarez, creían que Álvarez era la cabeza de un sector militar de izquierda y lo apoyaron, tanto que el Partido Comunista financió el semanario 9 de febrero, que promovía a Gregorio Álvarez, incluso después del golpe. La lectura de la izquierda fue equivocada. Pensó que esa actitud era un peruanismo real, es decir, reforma agraria, nacionalización de la banca, etcétera, etcétera. Y hasta en la universidad apareció una pancarta en la cual decía eso. La cuestión es entre la oligarquía y el pueblo, no era entre la Constitución y la dictadura. Y eso fue un gravísimo error, que realmente además debilitó mucho a la fuerza que podía haber hecho la oposición. Es decir, ¿quiénes sobredimensionan el papel de la izquierda? El doctor Sanguinetti. ¿En qué lugar estaba el doctor Sanguinetti en tiempos del gobierno de Bordaberry? Era ministro. Y en tiempos de Pacheco era ministro. El peruanismo era golpismo. O sea, la visión peruanista que, por ejemplo, predominó en el Partido Comunista y en la CNT era, bueno, si hay un golpe de Estado militar, que lo den los militares progresistas. Bueno, eso es un golpe de Estado. No me importa la inspiración ideológica a quien lo dé. Una gran miopía histórica del Partido Comunista, del Partido Demócrata Cristiano, del Partido Socialista. Se salva Carlos Quijano, ¿no es cierto? Y poca cosa más. Quijano cambió de opinión cuando vio el peligro. Es decir, Quijano viene diciendo desde el año 68 que la Constitución ya no rige. Ya Quijano viene diciéndolo todo el tiempo. La Constitución ha dejado de regir, de hecho ya no tiene validez, solo valen los decretos del Poder Ejecutivo, las decisiones absolutas del señor presidente, pim pam pum. Y cuando ve que lo que se viene es, digamos, la sustitución de hecho de la Constitución, allí pega un viraje y dice, no, esto no puede ser, más vale cualquier Constitución que ninguna. Basta repasar los editoriales de Marcha. Y basta confrontar los editoriales de Marcha que escribía Quijano con lo que escribían otros. Selmar Michelini, que era un peruanista, después se arrepintió mucho, públicamente. Antes del 9 de febrero, después del pronunciamiento de Vasconcellos, saca una nota en Marcha en donde expresaba sus convicciones peruanistas. Y ahí Quijano, como solía ser, de una firmeza inclaudicable.
una y otra vez repetía: la cuestión no puede ser otra que la democracia y la dictadura. No hay que equivocar el foco. No hay otra contradicción más importante que democracia y dictadura. Si tú violentás el procedimiento que define que la soberanía, el poder, lo tiene el pueblo, si tú buscas atajos en donde, bueno, la dilucidación de una situación crítica no la toma el pueblo, sino que la toman actores, ¿no?, privilegiados, llámese ejército o proletariado, lo que sea, ¿no?, o militares, ¿no?, o tecnócratas, bueno, eso no es democracia. Esa gran confusión fue la que no tuvieron nunca, y en modo alguno, Amílcar Vasconcellos y Carlos Quijano. Más allá de ciertas, digamos así, espejismos que se generaron en todo el proceso a raíz de los comunicados 4 y 7 y la mirada de algunos sectores de izquierda pensando que esto podía ser un golpe de izquierda, como si hubiera golpes buenos, ¿no es cierto? Ese es la gran falencia, la gran caída del pensamiento de la izquierda en ese momento, ¿no? El hecho de que se personalice sobre la izquierda o que se concentre sobre la izquierda es simplemente la jugada política de quien trata de sacarse el fardo de encima y tirárselo a otro, ¿m? Y de esa manera quedar limpio. Nosotros lo vivimos así, fuimos a la Casa de Gobierno, fuimos a darle apoyo en aquella noche en que Bordaberry pide el apoyo, que fue muy débil, digamos así, porque ya Bordaberry estaba muy desgastado políticamente, ese es el problema. Bordaberry ha ido cediendo, y cuando ya ocurre la formalización del golpe de Estado, estaba muy débil. Hay testimonios y hay documentación que prueba que Sanguinetti, que había sido ministro de Bordaberry, fue a pedirle la renuncia a Bordaberry. El propio Bordaberry lo ha dicho en innumerables ocasiones. El doctor Sanguinetti hace muchos años lo admitió y luego como que lo ha negado. Bueno, parece muy claro. Y repito, el pedido de renuncia a Bordaberry, directo o indirecto, no debe ser leído anacrónicamente como una deslealtad institucional. Bordaberry era desleal en clave institucional. Juan María Bordaberry fue electo presidente sin votos propios, esa es la verdad. En realidad era un candidato vicario, era un candidato que de alguna manera asumió la presidencia porque Pacheco no logró su objetivo, que era la reelección, y a su vez eligió una persona que no tenía respaldo propio de ningún tipo, que ni siquiera era de origen colorado. Por eso en febrero la gente no acompañó. El Parlamento ni apareció, los ministros ni aparecieron, no apareció nadie. ¿No es cierto? Él no tenía masa, no tenía pueblo. El pueblo lo tenía nosotros. Estaba el sol y la armada por un lado. Bordaberry era un raro, un extraño, y particularmente un extraño adentro de la tradición vallista que había hegemonizado el Partido Colorado, que era una tradición republicana, que era una tradición democrática, que era una tradición progresista. Bordaberry descreía en los valores de la democracia. Bordaberry venía de un catolicismo integrista, de una filosofía que cuestionaba al marxismo y al liberalismo como hijos de la Ilustración. De alguna manera tenía convicciones que nada tenían que ver con los valores clásicos de la democracia uruguaya, que eran los valores que son los valores de la democracia liberal, de la democracia republicana. En la noche del 8 de febrero quedó claro, digamos, que Bordaberry no tenía ningún apoyo. Digamos, que a Bordaberry no lo apoyaba ni el propio partido que lo había llevado al gobierno. Si Bordaberry lo que quería era fortalecer las instituciones, hubiera llamado a los líderes de la oposición. Y todos juntos hacemos un llamado para que venga la gente a apoyar a la Constitución, no al presidente. Y en realidad ni siquiera Wilson Ferreira, queda muy claro. Wilson Ferreira tiene unas reuniones acá en la Ciudad Vieja con Zorrilla y es una situación también bastante poco clara, en la cual, y eso también es polémico, podría pensarse que Wilson quiere sacar ventaja de eso. Mi padre no cree en Bordaberry, para decirlo sencillo. Él viajó en helicóptero y se reunió con un grupo de militares demócratas
se hizo la reunión donde estaba el almirante Zorrilla, pero él no cree en que Bordaberry vaya a defender la democracia. Entonces él es partidario de que asuma interinamente Jorge Zapelli y que en el tiempo que él considere necesario convoque elecciones para que se manifieste la voluntad popular. Obviamente que el ganador era él, sin dudas. Él ya había sufrido esa derrota que queda muy dudosa, si no hubo fraude, ¿no? El Partido Nacional sigue sosteniendo que hubo fraude en el 71. Y creo que la Armada le termina diciendo que sí, ¿qué nos diferencia del ejército si hacemos esto? Si colaboramos en el derrocamiento de Bordaberry. Lo que pasa es que ese no es un sistema que esté en la Constitución uruguaya. Y ahí no es que haya habido una diferencia, pero le preocupa que la Armada juegue todos sus boletos a la defensa de Bordaberry, él y no la institución que él representa. Lo más dramático, me parece a mí en ese momento, es que ya la democracia no existe más. Ya no hay una salida que no implique romper la institucionalidad política, porque ya la institucionalidad política prácticamente desapareció. Si vos tenés que elegir entre Bordaberry y los generales, es porque, digamos, pasás de la sartén al fuego. Por ejemplo, hoy sí está probado que en el Partido Nacional y en el Partido Colorado se buscó, y también desde el Frente Amplio, se buscó la renuncia de Bordaberry, lo cual no quiere decir, es mal leído cuando se dice el pedido de renuncia a Bordaberry era una actitud antiinstitucional o poco institucional. No. Era la búsqueda de una salida en donde Bordaberry era parte del problema, no era parte de la solución. Capitán Corbelo, Armada 853. 853, Capitán Corbelo, buenos días. Solicitamos instrucciones y datos de pista para vuelo local. Formación. Los sucesos de febrero me toman a mí como en la primera jerarquía de jefe, de capitán de corbeta, y yo era el jefe de escuadrón en el departamento de Maldonado, aproximadamente unos 29 kilómetros de Punta del Este. La base aeronaval Capitán Curbelo está ubicada en kilómetro 114, ubicada sobre la laguna del Sauce. Es vecina de una unidad de ejército, que es la unidad de ingeniero 4. Yo recuerdo el día 8, habrá sido, el día 9, sí, el 8, cuando entra el comandante del batallón de ingenieros 4, el teniente coronel Artigas Bianchi, entra en un jeep y él estaba parado en el jeep con una bandera blanca. Y se hace una especie de pacto oral de no agresión. Ok, recibido, 853. Una información con el 52, local, autorizado rodaje por taxiway. Y en cuanto a nosotros, hay una orden de planear o ejecutar nuestra defensa porque preveíamos un ataque contra la base. Esa era la verdad. Los aviones salieron a volar totalmente armados. Ya que decolamos de la pista este-oeste, el que pasa sobre el batallón de ingenieros 4, decolamos bien bajo, mostrando todo el armamento del avión. Recibió la orden de navegar hacia Rocha. Había información de que el batallón de infantería con sede en Rocha avanzaba hacia el apostadero naval de La Paloma, como se llamaba antes, ¿no? Y estaba todo el batallón a lo largo, camiones, jeeps. Esa pasada fue totalmente a muy baja velocidad. Ah, sí, bajísimo, rasante. Pasamos con los aviones bien bajo, mostrando todo el armamento del avión. Se vieron que había abajo la bomba de 500 libras, lo demás estaba a la vista. Piloteaba el capitán Cavalieri y me dice, salúdelos. Y ahí vimos como los soldados ya estaban todos, habían desembarcado de los camiones y de los jeeps, ¿no? Uno pasa y hago el saludo militar, ¿no? Dimos una vuelta, dimos 2 vueltas, y cuando ellos dieron vuelta, regresamos a la base. Y en ese momento estaba en mantenimiento. Sí, un helicóptero supe que se había armado también, porque también estaba dentro de toda la parte esa de las tácticas de defensa, ¿verdad? En un momento se recibe la orden de salir
Regresamos a la base, pero ahí recibimos otra orden. Recibimos la orden de llegar lo más que pudiéramos hasta fuera del cerco, que eso termina en Piriápolis. Y ahí me entero por qué era, ¿no? Era para enmascarar a un helicóptero llevando material y hombres para el levantamiento que había habido de la Armada en el cerro. Llegamos hasta Atlántida y pasaron los aviones de Fuerza Aérea, pasaron varias veces y se produjo en el canal de emergencia un diálogo entre el comandante nuestro y el jefe de la misión. Más de Atlántida no sigas más, no sigas, me estás poniendo en compromiso, ¿no? Y veo que el helicóptero, en esa diversión, el helicóptero bien al mar, seguirá su rumbo hacia Montevideo. Lo que hace Zorrilla, que es una medida muy fuerte, bueno, bloquea la Ciudad Vieja, con lo cual deja al movimiento de los generales prácticamente sin apoyo, ¿no? Porque la Ciudad Vieja tiene el Banco Central, tiene la aduana, tiene la Bolsa de Valores, tiene las casas centrales de los principales bancos, tiene los depósitos de las casas de comercio, es decir, allí está todo controlando la Ciudad Vieja. La Armada controla todo el país, ¿no? Además, desde el puerto tiene los buques de la Armada con los cañones que llegan a cualquier lugar donde el ejército quiera venir. Esa movida fue decisiva, esa fue como prácticamente tomarle la dama en ese ajedrez. Los únicos disparos que hubo fueron los ocasionados entre fuerzas leales al comandante en jefe de la Armada, Zorrilla, y un grupo pequeño de oficiales encolumnados detrás del capitán de fragata Nader, que se había apostado en el cerro, ¿sí?, a bordo del barco Huracán. Tomar el dique del cerro no cambia la ecuación de fuerzas, pero sí da la evidencia de que hay sectores de la Marina que no están de acuerdo con el comandante. Y lo cierto es que hubo un intento de recuperar el Huracán ocupado por los rebeldes al comandante Zorrilla por parte del capitán de navío Baqué, que acompañado de algunos oficiales se trasladó caminando desde los astilleros en el cerro, que estaban al lado de donde estaba ubicado el Huracán, y son repelidos mediante disparos. El Campbell es enviado frente al cerro, apuntando su cañón de proa hacia donde estaba el barco Huracán, que estaba en reparaciones. Y como respuesta, ¿sí?, le es comunicado al Campbell que había unidades del ejército de artillería que también se habían apostado, ¿sí?, alrededor del cerro, en este caso para repeler, ¿sí?, el eventual ataque del Campbell. Esa intentona fue rápidamente dejada de lado porque el ejército reaccionó también rápido y unidades de infantería del ejército rodearon el cerro con la intención de proteger al grupo de artillería y evitar cualquier posible ataque por tierra de los fusileros navales. En el Prado se establece un comando, ahí estaban varios oficiales, liderados en alguna medida por el contraalmirante de Castro. Este grupo de oficiales rebeldes comienza a desautorizar al comandante en jefe de la Armada, a emitir sus propios comunicados, a plegarse al ejército. Hubo una fuga de gente que se tomaron el camión, traidores, decíamos nosotros, siempre le dijimos traidores, que se fueron para el cerro. Estuvimos a punto de tirarle desde el edificio. Las órdenes eran que no. Y papá me decía que no valía la pena. La orden que le dio el presidente de la República era que no iba a hacer nada. Los monolíticos estaban con Zorrilla, era la posición mayoritaria de la Armada, digamos los que se mantuvieron dentro de la verticalidad. Y los acrisolados eran los que tenían simpatías por el ejército. Un 10% de la oficialidad que estaba en clara comunión con el ejército y eran llamados los acrisolados porque en uno de los comunicados se había acuñado esa frase que decía: los oficiales de la Armada fundidos en el crisol, ¿verdad?, del ejército, terminan ganando la partida. Comprenderán o no los orientales, lo quieran o no los protagonistas. Una nueva era se ha abierto en esta tierra.
la era de los militares que puede durar no poco. Entre el 8 y el 9 de febrero, el mismo presidente Bordaberry osciló y terminó haciendo poner en duda a quienes lo estaban apoyando. A la misma armada que le decía: venga, presidente, entre al cerco de la Ciudad Vieja, venga, presidente, súbase un barco, comande el país desde ahí, vamos a enfrentar a los sectores golpistas. Y cuando la armada decide cerrar la Ciudad Vieja, que este es todo un tema, el país quedó prácticamente paralizado. Y es el mismo presidente que en una de las tantas conversaciones que tuvo por esas horas con Zorrilla, le pide flexibilizar el cerco. Un cerco que estaba para protegerlo. Pero ¿qué pasa? Que la trinchera de la Armada llega hasta la calle que separa el Teatro Solís de lo que es ahora el edificio de los juzgados. Casa de Gobierno queda 2 cuadras más allá. Zorrilla dice: lo invité al presidente a que viniera hacia la Ciudad Vieja, que era, digamos, donde podía estar seguro, y Bordaberry le dijo que él prefería mantenerse neutral. La Armada estaba defendiendo en el fondo al presidente constitucional, que termina pactando con los que se levantaron en armas, que eran los del ejército, la Fuerza Aérea y también la policía. Es decir, la Armada no estaba defendiendo a alguien que no se dejaba defender. Y allí Zorrilla en realidad tiene 2 opciones. Una es sacar el revólver y decirle: no, presidente, acompáñeme, por favor, nunca va a estar más seguro que el lugar donde yo le prometo, es decir, darle el golpe de Estado. O irse para la casa, que fue lo que hizo. Bueno, ya esto no tiene arreglo. Si el presidente pretende, digamos, no defiende la institucionalidad, ¿qué puedo hacer yo? El propio presidente que le había pedido la lealtad se le da vuelta. Entonces, el propio presidente termina arreglando con los que se levantaron contra su autoridad. Una vergüenza, realmente una vergüenza. Prácticamente el que le arruina la jugada a Zorrilla. Y en principio creo que no se sintió respaldado por Bordaberry. Es decir, la acción de Zorrilla venía por el lado de defender la institución presidente de la República tal como la define la Constitución. Cuando Bordaberry decide no ir en el camino que propone Zorrilla, bueno, ya allí el lugar de Zorrilla quedó completamente fuera de situación. Primero libera la Ciudad Vieja y después pide el pase a retiro. Porque se encontró que él era un hombre solo, una fuerza sola. Y ahí es cuando Zorrilla va a la región 1 y tiene una reunión muy áspera en la cual obviamente le tenían los motores prendidos como para crear un buen clima allí y que él se sintiera totalmente, digamos, disminuido, ¿no? Le hicieron todo el show para que él fuera a negociar. Él fue a negociar, a rendirse. La Armada podía haber liquidado el golpe en 2 patadas. Si el comandante de la Armada estuviera jugado realmente, manda 20 hombres y detiene a todos los generales, chau. Con el diario del lunes y sentado cómodamente en tu casa o en un café tomando un capuchino, todos son muy valientes. El coraje adquiere dimensiones épicas. La Armada controlaba el movimiento bancario de Uruguay. Todos los bancos están en la Ciudad Vieja. Y la Armada lo tenía controlado. Pero le faltó al comandante la visión. Esa visión de luchar, mantener el cerco y no dejar tocar los bancos. Por favor, eso es una revolución en un país. Quien controla el sistema bancario es el poder. El poder real está allí. No está que está en la punta del fusil, está equivocado. El capital domina el mundo. Y es un símbolo de la entereza, de la lealtad, de la defensa de valores sustanciales para nuestra sociedad. En el despacho del comandante en jefe había una Constitución de la República. Papá se la llevó bajo el brazo. ¿Por qué iba a estar de masa en ese despacho? ¿Qué hacer?, se preguntan algunos. ¿Defender la Constitución 100 veces desconocida y pisoteada por los encargados de aplicarla? ¿Defender un gobierno sin autoridad que negocia en lugar de resistir y que ha acumulado errores tras errores? Todo se ha subvertido, todo se ha manoseado y prostituido. Que ya no existen en la Constitución las leyes ni las instituciones.
Durante todo el fin de semana, Bordaberry estaba aislado en Suárez. Allí encerrado recibe algunas visitas de militares. Nosotros publicamos en el libro también una foto de militares que van a hablar con el presidente. Es decir, hay como una situación que no se sabe si lo tienen preso al presidente o si lo tienen... Es decir, es una situación confusa y en determinado momento aparece y lo lleva a la base de Boisolanza, que es la base aérea de la Fuerza Aérea, y allí tiene una reunión en la cual se crea el COSENA, Consejo de Seguridad Nacional, en la cual pasa a ser Gregorio Álvarez su secretario. Crear una institución que implique que los militares cogobiernan junto con su comandante en jefe ya es una violación radical de la Constitución. Y a eso solo lo podés resolver violando la Constitución. Y de alguna manera es cuando formalizan el golpe de Estado. Lo cierto es que en el pacto de Boisolanza los militares ya avanzan muchísimo desde la perspectiva del poder, y ya institucionalizado, porque se crea el COSENA, el Consejo de Seguridad Nacional, que le da facultades amplias a las Fuerzas Armadas para participar en lo que querían, que iba mucho más allá de la defensa nacional. Es cuando Bordaberry le dice a los militares, bueno, hagan, deshagan y vivan felices y contentos, y convivamos todos. Donde los militares le dicen, bueno, en primer lugar vamos a crear el Consejo de Seguridad Nacional. En segundo lugar, cada paso que dé el sistema político nos van a consultar a nosotros. Van a designar un director de un ente, tiene que tener el aval de la Fuerza Armada. Va a salir un embajador, tiene que tener... ¿Y el Parlamento? Y que aunque haya parlamento o no haya parlamento, en definitiva es irrelevante. Lo que hacen los militares es lo que se hace, lo que decide Bordaberry es lo que se decide, y lo que propone el Parlamento queda un poco de lado. Cuando sale de Boisolanza, el presidente Bordaberry es formalmente el presidente, pero ya no tiene, es decir, ya su poder está disminuido. Él lo que va a decir después es que entre perder todo y mantener algo, prefiere pactar. Primero le sacan al ministro de Defensa, es decir, el francés se tiene que ir para la casa. Ninguna de las constituciones que estuvimos nosotros, ninguna de las formas, permitía que el presidente hiciera lo que hizo. O sea que el presidente cogobernó a partir de febrero con los militares. El sistema político lo aceptó. Pasan los mandos militares sublevados a tener gran parte del poder, y que es la primera etapa del proceso que va a terminar en junio del 73. Febrero Amargo es un libro que escribe Amílcar Vasconcellos, un clarividente, un hombre de convicciones muy firmes. Lo amargo del momento es que queda claro, digamos, cae la venda de los ojos, queda claro que ya la democracia está liquidada. Fíjate que la primera vez que el Parlamento le dice no a Bordaberry es cuando rechazan el desafuero de Erro. Y 10 días después es el golpe de Estado. No solo por el golpe de Estado, sino por la incomprensión de la ciudadanía. Es decir, porque la gente siguió en la playa, a diferencia de junio, donde hubo la huelga general, a diferencia de otras situaciones. La gente siguió en la playa, siguió de vacaciones, como que la sociedad balcoñó, los legisladores no volvieron, no levantaron el receso en el Parlamento. Se habla del 27 de junio como el día que se dio el golpe de Estado, porque fue el día que las Fuerzas Armadas, el Ejército en concreto, asaltó el Parlamento Nacional y se disolvieron las cámaras. Y eso a muchos sectores políticos les conviene. Quieren ver al golpe de Estado como el resultado del 27 de junio, porque ahí sí reaccionaron. Tarde y mal, pero reaccionaron. Pero una historia o un relato de la historia que diga el golpe de Estado se dio el 27 de junio es un error. Es un error metodológico, teórico, narrativo. En febrero empieza un golpe de Estado que termina el 27 de junio. El golpe de Estado es una secuencia. En general, en estos procesos de ruptura institucional no hay un momento. Evidentemente quedó marcado mucho el 27 de junio, pero en realidad las Fuerzas Armadas se insubordinan en febrero, y esa pulseada que ocurre en esos días de febrero, que incluso tiene confrontación interna dentro de las propias Fuerzas Armadas, pero que es resuelta a favor de la insubordinación, que completan con el acuerdo con el presidente de la República,
es ya lo que resta después de febrero a junio es básicamente un resultado cantado. De las tres armas, Ejército, Fuerza Aérea y Marina, la Marina fue la única que conservó como primer rasgo la defensa de las instituciones democráticas, la defensa del gobierno establecido, votado por el pueblo. Y si uno mira en el contexto de latinoamericano, fue la única institución, la única rama de la Fuerza Armada que se opuso a un golpe de Estado. Y Zorrilla queda aferrado a la institucionalidad y es un elemento simbólico, de hecho. O sea, después del 73 fue preso Zorrilla en el Servicio de Instalaciones Navales, lo que hoy es la Escuela de Guerra Naval. Sí, yo llegué, pedí para hablar con él, en la misma guardia del Servicio de Instalaciones había una escalera y arriba había una pieza con un baño, y ahí estaba Zorrilla. Cuando salimos, ante mi sorpresa, Zorrilla me acompañó y todavía yo le digo, no bajes, almirante, no bajes. Me acompañó y cuando bajamos la escalera, la guardia había formado, toda la guardia estaba formada, armada, presentaron armas, lo saludaron y el oficial de guardia estaba armado con espada y todo lo saludó. Yo me quedé helado. De Zorrilla yo puedo decir lo mismo. No triunfó, pero salvó el honor de la Armada y salvó el honor de las Fuerzas Armadas. Demostró que no todo era golpismo, que no todo era ambición de poder, que no todo era desborde, sino que había esa esencia de honor y de institucionalidad que se expresó en los hechos. Y su actitud fue una actitud que la historia tiene que destacar particularmente. Había gente que era antidemocrática porque quería parar el comunismo y a la izquierda internacional y a la conspiración marxista y todas estas frases hechas con represión. Y estaba dispuesto a aceptar cualquier cosa al estilo Bolsonaro de hoy. Y había gente que creía que la democracia era una etapa que se podía utilizar pasajeramente, pero que no dejaba de ser la democracia burguesa que había que superar. Los hechos demostrarían después que se transformó en un gravísimo error político y sufrieron las consecuencias de manera muy severa en forma posterior durante la dictadura. O sea que las víctimas terminaron abriendo paso a los que eran los victimarios, ¿no? Yo soy de los que también tuve mis confusiones en aquel momento. Pero sí, en aquel momento a pensar que podían haber cambios sociales importantes por unas vías que no fueran las democráticas y las electorales. Mi juventud, la juventud a la que yo pertenecí, estuvo fuertemente influenciado por ese hecho. Y lo que el país le tocó vivir después nos enseñó y nos mostró que en algunos casos y en algunos temas estábamos equivocados. Pensar que la izquierda, arrinconada en un pequeño sector, tiene la misma responsabilidad que el resto, no. Y aquí hay que tratar de hilar fino, porque la historia no se remite al relato simple de lo que pasó. Si uno quiere interpretar lo que pasó, se va a dar cuenta que muchas veces las actitudes no estaban definidas por blancos y negros absolutos. Navegaban en el mar de los grises. Muchos de los que tenían responsabilidades no las asumieron. Muchos de los que tenían que hacer algo no lo hicieron. Muchos de los que tuvieron que estar a la altura de las circunstancias estuvieron por debajo de ellas. Y finalmente se dio lo inevitable. ¿Qué hicieron los políticos? Nada. Esperar a ver qué sucedía y cómo podían tomar provecho de esto. Pero además era verano, y ya sabemos que en verano la gente hace playa. El pueblo tiene que saberlo porque él y solo él es capaz de evitar que esta afrenta vergonzosa y ultrajante pueda ocurrir. Los hechos son claros y la historia reciente.